Muy buenas tardes. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró, les damos la bienvenida al seminario taller que ha sido convocado por la diputada Margarita Stolbizer y la Asociación Bajo la Lupa. Agradecemos la participación de invitados especiales, del público en general y de todos los miembros de esta casa. Los ejes propuestos van a relacionar el delito y la inseguridad con la corrupción existente en las estructuras del poder, tratando de aportar un camino de abordaje relacionado con la transparencia para lograr mayores niveles de seguridad ciudadana. Para hacer la apertura de este seminario, invito a acercarse a la diputada Margarita Stolbizer, que nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes, muchísimas gracias por hacerse presentes en este evento al que nosotros le asignamos realmente una gran importancia, sobre todo en el contexto de la Argentina que nos toca atravesar, ¿no? Muchísimas gracias a la Cámara en la persona de su presidenta. Y obviamente a todos los invitados que nosotros vamos a tener desfilando en este escenario para dejarnos sus participaciones específicas en las áreas en las que le hemos pedido. Para mí es realmente un enorme gusto. Todas ellas van a ser después presentadas específicamente con sus currículum, pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que son personas a las que yo aprecio en lo profesional y en lo humano, todas ellas, y con seguridad son las personas más precisas y más justas para ilustrarnos en un tema que tiene tanto de político como de técnico, por supuesto, y que esto nos va a obligar a nosotros a poner una mirada realmente muy particular sobre un tema que a veces se aborda desde costados que no son exactamente los que más ayudan a prevenir y evitar, obviamente, la corrupción y las consecuencias tremendas que la corrupción tiene. La Asociación Civil Bajo la Lupa empezó a trabajar hace 7 años y en realidad lo que hemos intentado hacer ha sido ocuparnos de temas relacionados con el funcionamiento del sistema judicial, con la lucha anticorrupción, con la necesidad de la transparencia. Siempre repetimos que la transparencia no es un objetivo, la transparencia es, si se quiere, una cualidad de la gestión pública y debe ser pensado como una herramienta para conseguir de la mejor manera los objetivos que se propone la gestión y la función pública, y que se sostiene obviamente en varios pilares: el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas. En ese marco es que Bajo la Lupa viene trabajando no en cuestiones relacionadas con investigación de hechos ni demás, sino proactivamente tratando de hacer siempre propuestas para avanzar en lo que es la anticipación de estas cuestiones para tratar de evitarlas. Así es como hemos hecho un curso de capacitación sobre corrupción y derechos humanos, hemos hecho una encuesta nacional sobre los niveles de confianza o desconfianza social en las instituciones, hemos promovido reformas legislativas, proyectos de ordenanza para los municipios. Bueno, Bajo la Lupa viene trabajando bastante de esta manera y por eso es que hemos confluido en esta propuesta del día de hoy para abordar una cuestión que no siempre se trata de manera conjunta y nosotros creemos que es necesario leerla de esta manera. Es muy difícil explicarse los altos niveles de inseguridad y de delito que tenemos relacionado con la inseguridad callejera si no empezamos a mirar también qué es lo que pasa en un país que desde hace mucho tiempo ha perdido la ejemplaridad que se derrama desde los liderazgos, que son los que en gran medida ordenan las conductas y cumplen y hacen cumplir las normas. Lamentablemente, lo que tiene que ver con el desvío de muchas de las conductas de aquellos de los que se debería esperar el derrame de la ejemplaridad son las que hacen que después por debajo sea muy difícil pedirle a los que están en esos niveles atenerse a las normas, cumplir las normas, respetar mínimamente las cuestiones de la convivencia. Por eso creemos que hay que abordar la cuestión de la transparencia en este sentido, como lo dije, de una cualidad de la gestión,
pensando, y ese va a ser el tema principal de nuestra discusión, de nuestro intercambio, de qué manera si tuviéramos instituciones más transparentes, me refiero a las instituciones que tienen a su cargo el tratamiento del delito, la policía, la justicia, el servicio penitenciario, si esas instituciones funcionaran de una manera más transparente, no sería posible obtener otros resultados. Por supuesto que tampoco se trata simplemente de la transparencia, esto va de la mano de la eficacia que tiene que tener, por supuesto, la gestión pública en estos temas. Pero nos parece importante que es abordar estas cuestiones, por eso la temática de este seminario taller es corrupción, delito y por otro lado transparencia y seguridad, pensando que ese es un camino para abordarlo y para alcanzarlo. Cuando estábamos en la preparación de este seminario y de los temas, tuvimos la triste noticia del fallecimiento del fiscal Federico Delgado. Y yo creo que Federico Delgado es de esas personas que han honrado la función que les tocó ocupar, siempre hasta el último día de su vida, con el enorme esfuerzo de trabajar aún en condiciones de salud muy precarias, y lo ha hecho siempre en el sentido que nosotros quisimos darle a este encuentro, que era cómo desde una de las instituciones en la que él estaba, la justicia o el Ministerio Público, se lucha contra la corrupción y se da el ejemplo y se busca sancionar y castigar. Pongo sobre todo el tema siempre de la sanción y del castigo, porque atrás del problema de la corrupción, el problema más grande que tenemos, sobre todo en la Argentina, es el problema de la impunidad. La impunidad es el no castigo, es la no sanción, que siempre juega como incentivo a la repetición y es lo que termina perpetuando la corrupción, en la medida en que no hay castigo y no hay sanción. Y lo que hizo Federico Delgado fue, desde una posición de tremendo equilibrio en la valoración de las conductas, honrar su gestión en la lucha contra la corrupción desde el ámbito que le tocaba, que es el de la justicia. Entonces nos pareció que era merecedor de que un encuentro de estas características se hiciera en su homenaje. Y nos pareció también que la persona más indicada para hacer las palabras de homenaje que merece Federico Delgado es Luis Novarecio, que no solamente, a quien no solamente destacamos y apreciamos por su labor periodística, con una gran trayectoria de la que no vale la pena hablar porque se ha hecho ya muy conocido en distintos medios a esta altura, sino porque es también una persona en la que yo encuentro esas cualidades de las que hablaba de Federico, que es esa capacidad del equilibrio, de no dejar de poner la emoción en las cosas que hace y no perder nunca esa vara igual para medir a todos, que siento que siempre es muy importante. Por eso le hemos pedido a Federico, a Luis, que sea él quien dé las palabras de homenaje y le vamos a invitar seguidamente a que lo haga. Voy a hablar después de los demás invitados. Ustedes saben que el panel se va a desarrollar a continuación del homenaje con una presentación apertura a cargo de Alberto Fori, también una persona que tiene una trayectoria destacadísima en los temas vinculados con la seguridad. Y yo siempre digo, un problema que tiene la Argentina con la cuestión de la inseguridad como tema central de nuestra agenda y de nuestra vida cotidiana, es que pocas personas saben técnicamente abordar un tema tan complejo como este, y Alberto es de esas pocas que lo saben hacer, digamos. Por eso él nos va a hacer esa presentación y bueno, voy a esperar para presentar a los panelistas después en la segunda parte de esta conversación. Así que concluyo esta apertura, doy por abierto este seminario y les agradezco muchísimo la presencia. Muchas gracias, diputadas, por sus palabras. La Asociación Civil Bajo la Lupa, que desde hace varios años activa temas relacionados con las instituciones, la transparencia y en particular sobre el funcionamiento del sistema de justicia, ha querido contribuir desde la organización de este evento, rindiendo homenaje a Federico Delgado, fiscal federal, fallecido el 27 de agosto pasado. Para eso se ha invitado a poner en palabras este homenaje al periodista Luis Novarecio, a quien invitamos a pasar para hacer uso de la palabra.
Hola a todos. Es un gran gusto estar aquí en esta tarde y es una gran tristeza estar aquí y en esta tarde. Es rarísimo, porque hablar en pasado, a veces me rebelo contra el lenguaje y me cuesta usar el tiempo pasado para referirme a las personas que quiero y admiro. Y por eso voy a usar siempre el tiempo del presente, el indicativo, para hablar de Federico Delgado. Cuando Margarita me llamó, tomé nota de varias cosas. Primero, que cualquier cosa que dijera sobre Federico Delgado no iba a estar con la contradicción que el propio Federico Delgado me hubiese dicho de cada una de las cosas que dijera de él. Él tenía esta capacidad de, con respeto, contraponer una idea. Alguna vez le dije, sos extremadamente hegeliano. Me dijo, es un elogio el que vos me estás haciendo. Cuando me llamó Margarita, acepté inmediatamente, cosa que no suelo hacer. Es la segunda vez que vengo a la Cámara de Diputados como invitado, no como un trabajador de prensa. La primera vez que vine fue para exponer sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En aquella oportunidad, la actual presidenta de la Cámara me invitó y hoy lo hace Margarita Stolbizer. Y sentí que tenía dos deudas, una con Federico, por supuesto, y otra con una de las personas más coherentes, más formadas, más talentosas, más generosas y más respetuosa de nuestro oficio, de los 257 diputados que a lo largo de 4 años se van renovando, que es la diputada Stolbizer. Sin contar que estar en la Cámara de Diputados para mí sigue siendo un honor, a pesar del desprestigio que se quiere imponer en los tiempos que corren de aquellos que creen que las instituciones son un obstáculo, son algo accesorio. Yo sigo creyendo que en esta casa, en donde se legisla como modo razonable de la convivencia social, creo que esto es la ley. Una técnica de regulación a los efectos de una convivencia importante debe ser reivindicada. La libertad siempre hace ruido. Hay que saber distinguir claramente entre la vocación y la profesión. La profesión es un modo de ganarte la vida. La vocación es algo que amás. Jamás aceptaría ser juez. No tengo el temperamento. Tampoco la vocación. Me cuesta imaginarme diciendo que esto es justo y que esto es injusto. Cualquiera puede entrar en Comodoro Pi en este momento con una bomba o con un arma. En los tiempos de la hiperconexión, nosotros mandamos telegramas, fax, cartas certificadas y cartas simples. Mi mayor arma de investigación es Google y por suerte tengo a mi cargo a jóvenes muchos más inteligentes que yo. Hay algo que todas las mañanas me hace sentir que tiene sentido mi profesión. Mirarme al espejo y en la cuenta saber que tengo saldo a favor. Desde que Margarita me llamó, hice algo que no me gusta nada, que es mirar mi trabajo. Trato de no leerme, de no escucharme y de no verme. La sensación de un superyo tiránico, como dice mi analista, es demasiado avasallante cuando veo el trabajo periodístico, porque inmediatamente digo, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no dije? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Pero Margarita me obligó a repasar algunas de las entrevistas que hice con Federico. En el auto, en la última quincena, Federico me acompañó. Soy de los que sigue escuchando radio y por primera vez puse en YouTube las entrevistas que le hice mano a mano. Escuché 6. Algunas de las frases que acabo de leer son las que vienen a mi memoria. Por supuesto que viene soy hincha de Atlanta, nunca soñé con ser fiscal, me hubiera gustado ser tenista. Con 15 Rafael Nadal, el mundo sería distinto. Federer es de otra galaxia. Pero escuché a una persona que dudaba. Federico Delgado es
un tipo que duda, y solo la gente inteligente duda. En una de estas charlas nos encontramos diciendo casi a la par, estoy muy seguro de poquísimas cosas. Del resto dudo, y dudar me permite estar vivo. Yo no sabía que estaba enfermo. No me atreví nunca a preguntárselo. En la última entrevista, de no hace tanto, lo vi frágil físicamente. Y le dije, vamos a ir a nadar. Él nadaba en la Facultad de Derecho. Yo cuando era joven también nadaba. Y me dijo, no sé si estoy para eso. Y tuve la impresión que con elegancia me estaba contestando, pero me estaba pidiendo que no volviese a preguntar. ¿Para qué sirve un fiscal? Le pregunté después de que él hubiese contado que estaba a cargo de la causa de los bolsos de José López. En esa entrevista me jugó una trampa muy útil que voy a hacerle a ustedes. ¿Puede levantar la mano quien vio los videos de José López revoleando el dinero del convento de las monjas? ¿Quién se acuerda de ese video? Yo hice eso. El video no existe. No hay un solo video que muestre a López revoleando los bolsos. No existe. Está el video de él con las armas, con las monjas que no eran monjas, pero el paredón es una construcción de un testigo probado, absolutamente, pero que nunca se grabó. Cuando yo hice esto y me dijo, ¿me entendés que el fenómeno de la posverdad en la justicia no está abordado? ¿Me entendés? Y ahí vino lo del fax y lo del telegrama. Me dice, ¿me entendés que yo mando un fax y estoy compitiendo con la construcción de una realidad que no puedo combatir con los medios que corresponderían? En esa misma entrevista yo le preguntaba, ¿para qué sirve un fiscal? Y Federico rápidamente me dijo, para representarte esencialmente en el proceso penal, más allá del tecnicismo, de la participación de los fiscales en procesos civiles, y ser la voz de la sociedad que insista para que aquello que rompió el equilibrio establecido por la ley sea repuesto. Federico es, por lo menos mi voz, y sé que la de más de 4 y muchos de los que estamos acá. La primera discusión fuerte que tuvimos fue cuando el caso Time Warp. ¿Se acuerdan ustedes esa fiesta electrónica donde mueren personas por el consumo de pastillas de éxtasis adulterado? El tipo citaba a Deleuze en una sentencia, y yo, con la soberbia clásica de los periodistas, por lo menos de muchos periodistas, se acaba de sentar uno de los mejores periodistas con los que he trabajado, que es Gustavo Carabajal, que carece de soberbia. Pero al menos yo, con la soberbia, sobre todo los que trabajamos en la tele, convencidos de que tenemos una verdad revelada porque ponemos la cara en una pantalla, le dije, qué presuntuoso este fiscal que habla de Deleuze cuando lo que tiene que hacer es sancionar a los que envenenaron en una puja por el reparto, el monopolio del reparto de la droga. Y él tuvo la humildad de llamarme y primero explicarme a Deleuze como casi nadie lo había hecho de mis profesores de filosofía. Es un tipo cultísimo, pero culto con el sentido del servicio a la comunidad, al bienestar. El tipo citaba a Deleuze para que entendiéramos que el sistema que funcionaba hasta ese momento, y sigue funcionando, de la represión de una planta de marihuana hasta el operativo Langostinos, no servía, e introdujo, por lo menos en mí, por primera vez, la idea de la reducción de daños y empezar a hablar, que de paso estoy en la Cámara de Diputados, y me parece que es hora de que nos animemos a afrontar el tema del consumo y el tráfico de estupefacientes de una manera un poco más moderna. Como decía Federico Delgado hace más de 10 años, con el concepto de reducción de daños, saber que es una cuestión de salud pública y no del derecho penal, como Portugal. Él, mirá, me estoy acordando ahora, él me dijo, ¿conocés la experiencia de Portugal? Y me llevó a poder hablar con João Goulart, el arquitecto de un nuevo sistema que redujo el consumo, la criminalidad
Porque era un tipo que dudaba. No quiero extenderme demasiado, porque me enoja que no esté aquí entre nosotros. La vida está bastante peor armada de lo que yo sospechaba, al menos desde el día que me enteré que había fallecido Federico. Me enoja que no esté acá, me angustia, pero me insta a algo que él hacía todo el tiempo, a perseverar en la pregunta antes que la respuesta, a esto de estamos seguros de muy pocas cosas, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a creer que el sistema penal no es una potestad de algunos para aplicar la ley a algunos y excluir al resto. En la última nota me dijo: la Argentina es una fábrica de pobres que genera exclusión y que cree que eso no tiene consecuencias para el todo de la sociedad. Yo hoy vengo con todo el grato recuerdo de este hincha de Atlanta que quería ser jugador de fútbol y jugar como Nadal, a decirles que hay un modo de perseverar en esta convicción y de tenerlo presente todo el tiempo, que es leerlo en sus libros, recordarlo en sus sentencias y persistir en la convicción de que una sociedad organizada solo puede funcionar con más consenso y menos adjetivos, con más acuerdos y menos agravios al que piensa distinto, con mucha más duda y menos certeza autoritaria. Nos morimos, ¿y qué pasa? Pregunto, cada vez que un entrevistado se sienta. Siempre, iba a decir religiosamente, pero no me parece el adverbio oportuno, cada vez que vino, Federico me dijo: nada, no pasa nada. Y estoy seguro que a él le gustaría que yo citara a un autor que compartíamos en el afecto, que es Jean-Paul Sartre. Sartre decía que la finitud de la vida, lo poquito de ese tiempo que nos toca a cada uno de nosotros, y el saber que es ese escaso tiempo, antes que ser un hecho pesimista, de angustia, que te arroja al pesimismo, es de un optimismo fenomenal. Porque si es solo esto, como Federico cree, y yo también, estamos obligados a buscarle un sentido a este fragmento tan breve de existencia, acompañarlo con el deseo y sobre todo con la mirada atenta al prójimo. Me dijo en la primera entrevista que hicimos, y se lo robé: la felicidad no es un hecho individual, la felicidad es un hecho compartido, con los que vos querés, con los que vos convivís y con aquellos que respetás. En nombre de eso que aprendí, no sé muy bien qué se dice, pero si pudiera, me gustaría pedirles un aplauso para Federico Delgado. Agradecemos especialmente estas palabras de homenaje al doctor Federico Delgado, que representan el sentimiento colectivo presente hoy en este ámbito. A continuación, y como inicio del seminario taller, vamos a escuchar al doctor Alberto Forig para responder algunos interrogantes. ¿De qué manera las estructuras que están involucradas en el delito deben aumentar su eficacia y la transparencia para garantizar mayores niveles de seguridad integral? Si es posible que la lucha contra la corrupción pueda contribuir a mejorar la alarmante situación de inseguridad que vivimos. ¿Cómo mirar el financiamiento de la política y la relación como organizaciones criminales en estos contextos? Alberto Forig es profesor y doctor en ciencia política. Es especialista en seguridad y narcotráfico. Realizó investigaciones sobre las relaciones entre política, policía y organizaciones delictivas en la Argentina. Fue secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad y hoy es el coordinador de los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Lo invitamos a acercarse y dirigirnos unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer particularmente a Margarita
a quien conozco hace 29 años y hemos tenido muchos momentos de compartir etapas importantes en nuestras vidas y espero con algún efecto para el país. Tengo muchísimo gusto de compartir con ella y con toda la gente que trabaja con ella, a quienes también hemos compartido muchísimos momentos juntos estos minutos. Por supuesto quiero empezar por reconocer la trayectoria del fiscal Delgado, una persona de enorme valor para la justicia y una persona que muestra que en estos momentos de tanto desprestigio de muchas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, hay personas muy valiosas en todas las instituciones que las prestigian. Delgado era uno de ellas. No quiero tomar demasiados minutos de su tiempo. Margarita, cuando discutimos cómo pensar ideas juntos respecto del tema del vínculo entre transparencia, seguridad y eficacia, charlamos varias ideas, pero quería tratar de presentarles alguna secuencia de puntos que creo que deben ser analizados sistemáticamente, que no pueden ser aislados ni en el tiempo ni en el espacio. Argentina obviamente tiene problemas severos de inseguridad. Esos problemas de inseguridad son crecientes, han ido creciendo a lo largo del tiempo. Y diría que tiene básicamente dos graves problemas. El primero, muy elocuente para todos nosotros, es el de la criminalidad organizada, que ha ido creciendo en estos últimos 20 años de manera muy significativa. Los desafíos que tiene hoy Argentina y en la región que ocupa Argentina son mucho más graves que las que tenía hace 20 años, básicamente porque la situación dentro de nuestro país ha evolucionado muy negativamente, con bandas con dominio territorial, con exclusión del Estado democrático en ciudades muy importantes de la Argentina y en regiones muy importantes de la Argentina, pero también con un problema de criminalidad común que todos vivimos al salir aquí cuando tenemos dificultades de percibir todo el tiempo que estamos en peligro en esta ciudad. Esa situación de delito, obviamente, está enmarcada en un cuadro regional mucho más preocupante hoy que hace 20 años. Brasil y Paraguay, nuestros vecinos, tienen hoy organizaciones delictivas enormemente sofisticadas, complejas, globalizadas, con una enorme capacidad de financiamiento. El primer comando de la capital gana $500 millones por año, opera en la Argentina y opera en Paraguay. Por lo tanto, lo que antes veíamos como una historia de cosas que ocurrían en México a 6.000, 7.000 kilómetros de distancia, o en Colombia a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia, hoy ocurren en Misiones, ocurren en Santiago del Estero, ocurren en Formosa. Por lo tanto, el cuadro de situación que tenemos hoy es muy, muy distinto y siento que esto no está suficientemente tematizado. Creemos que el problema está circunscripto a Rosario y lo que ocurre en Rosario es solamente un eslabón dentro de una cadena regional muchísimo más compleja para la Argentina y para Sudamérica. Este es el primer elemento. Y obviamente esta descripción pone desafíos totalmente distintos a las fuerzas de seguridad. Porque no es lo mismo pensar a Rosario como, bueno, hay unos tipos en el sur de Rosario que se llaman los monos y que... No es eso, estamos lejos de eso. Y para eso Argentina tiene una enorme cantidad de desafíos. Tenemos 9.500 kilómetros de fronteras.
con países, como les mencionaba, no quise sumar a Bolivia porque Bolivia no es nuevo. Bolivia tuvo problemas de narcotráfico desde los años 80 y 70. La dictadura militar argentina estaba involucrada con el narcotráfico, con los militares bolivianos, en exportación de cocaína a Estados Unidos. Esto está probado por el Departamento de Estado en archivos recientemente desclasificados. Es decir, Bolivia es un actor viejo en el narcotráfico de la región. Paraguay lo era solamente con marihuana, ya no lo es más con marihuana. Y Brasil con esta enorme potencia de organizaciones globalmente conectadas con el sur de Europa, con la mafia italiana. No me quiero extender. El punto es, tenemos una región más compleja, necesitamos fuerzas de seguridad mejor preparadas, más transparentes. Y aquí quiero compartir lo que decía Margarita, que es, hay un abordaje de la corrupción que es, como decía Luis, el caso del individuo revoleando los bolsos. Creo que hay un trabajo de reforma organizacional que prevenga la corrupción, que es crucial, y que la Argentina se debe y que hay puntos de vista distintos respecto de estos. Quiero presentar respetuosamente algunos de mi parte. Las reformas organizacionales en las fuerzas de seguridad no pueden hacerse en contra de las fuerzas de seguridad. Y esto es una aseveración, un punto de vista disputado. No es posible aumentar la calidad de la educación yendo en contra de los docentes. No es posible aumentar la calidad de la seguridad yendo en contra de las fuerzas de seguridad. Ahora, para ello, hay un conjunto de reformas de carácter organizacional que son imprescindibles. La primera está en el liderazgo de esas fuerzas. Y quiero hablar con todas las letras del tema financiamiento. No es posible tener ningún tipo de resultado positivo en la seguridad de un país cuando hay connivencia de algún actor político con esa fuerza de seguridad en actos de corrupción. No lo hay. Y aquí no hay grises. No hay grises. Existen las ideas, desde mi punto de vista, no compartidas, respecto de que se puede regular el delito y que se regula cuánto las fuerzas policiales están en contacto con las fuerzas delictivas y cuánto recaudan y cuánto se perdonan y cuánto hacen la vista gorda y cuánto liberan zonas. Ese lenguaje es un lenguaje que solo produce más avance del delito y más deterioro de la política. Y ambos están vinculados. Esos lenguajes, desde mi punto de vista, afectan centralmente la provisión de seguridad y afectan centralmente la legitimidad de la política. En consecuencia, el liderazgo implica conducir desde la ejemplaridad, como decía Margarita, y ejemplaridad quiere decir algo muy sencillo, que las fuerzas de seguridad perciben en el minuto 1 de cuando uno está en la gestión. Las fuerzas de seguridad saben perfectamente quién las dirige y saben perfectamente qué hace quien las dirige y cómo vive quien las dirige. Si esas personas tienen comportamientos poco éticos, o para decirlo de manera sencilla, roban, los primeros que las perciben son las fuerzas de seguridad al minuto. Y esa persona no es percibida como un líder que pueda direccionar seriamente una organización. ¿La inversa es verdad? No, no es verdad. Que haya liderazgo transparente no equivale a decir que haya fuerzas transparentes. Pero es un primer paso fundamental. Sin esa condición necesaria no se puede avanzar en las reformas para que como organizaciones las fuerzas de seguridad no tengan incentivos a la corrupción. Y ahora voy a pasar a esa segunda parte. Primer incentivo obvio, recursos. Nosotros sabíamos desde el primer día que con salarios
de miseria no era posible tener fuerzas de seguridad que trabajasen seriamente. Por lo tanto, encaramos un proceso de jerarquización de las fuerzas de seguridad y de los retirados de las fuerzas de seguridad para lograr que sus salarios, básicamente que el jefe de una fuerza de seguridad ganase lo mismo que el ministro de seguridad. Y así fue. Y esa era una señal que todos leían clarísimamente. Tenemos respeto por ustedes, trabajamos con ustedes, les exigimos resultados como a nadie, pero partimos del supuesto que ustedes son personas dignas que merecen vivir de su trabajo. Entonces, una primera reforma muy obvia que está ausente en tantos lugares de la Argentina. Los médicos en la Argentina ganan pésimamente, los enfermeros ganan pésimamente, los docentes ganan pésimamente y las fuerzas de seguridad ganaban pésimamente. Hoy las Fuerzas Armadas ganan pésimamente. Por lo tanto, salario es un tema crucial que hace a la posibilidad de conducción de las fuerzas contra el delito. Segundo aspecto, hay muchísimos detalles, y no quiero aquí aburrirlos con minucias, pero les quiero poner un ejemplo concreto organizacional. Nosotros determinamos que además de subir salarios íbamos a terminar con los adicionales. ¿Qué son los adicionales? Básicamente mecanismos donde las fuerzas de seguridad complementan sus salarios magros con trabajos en el sector privado o con trabajos en otras áreas del sector público. ¿Esto qué hace? Básicamente tener fuerzas de seguridad de medio tiempo, cosa que obviamente no es admisible en el cuadro de situación que arranqué describiendo. En consecuencia, dijimos, bueno, este tema no puede trabajar de esta manera, ustedes merecen ganar un salario digno por un trabajo 24 horas para lo que fueron formados por el Estado argentino, que es brindar seguridad. Eso fue un proceso que se hizo cuidadosamente y que logró terminar con un conjunto de vinculaciones con distintos sectores, el sector privado, etcétera, que informalizaba el trabajo. Y además pusimos incentivos de muchos recursos económicos para quienes se dedicaban 24/7 a el trabajo operativo en las fuerzas de seguridad. Y eso, por supuesto, tuvo idas y vueltas con las fuerzas, se hizo, se logró y se avanzó. Solamente cuando se cubre liderazgo y reformas organizacionales puede lograrse eficacia. Sin reformas organizacionales y sin liderazgo transparente, la eficacia no es exigible, porque es un diálogo de sordos, ¿no? Uno se sienta y dice, bueno, a ver si arreglamos. No hay nada que arreglar. Hay que medir y resolver problemas. Y ese lenguaje es un lenguaje que solo se logra con el trabajo mancomunado respaldando a las fuerzas de seguridad. Eso en la Argentina tiene además una ventaja. Estamos en un momento en donde hay muchos cuestionamientos a las organizaciones estatales, a la política y obviamente a las fuerzas de seguridad. El modelo argentino de las fuerzas de seguridad es un modelo que desde mi punto de vista es un mejor modelo que el de otros países para abordar los problemas de falta de transparencia y de cómo luchar contra la criminalidad organizada. Me explico y con esto voy cerrando, si les parece bien. Argentina tiene 4 fuerzas de seguridad federales que básicamente abarcan aproximadamente 100.000 miembros y esas fuerzas federales actúan como auxiliares de la justicia y los jueces y los fiscales pueden seleccionar qué fuerza puede actuar en determinado procedimiento. ¿Esto qué evita? El monopolio de una fuerza sobre la investigación de determinado hecho en determinado lugar. Por lo tanto, cuando alguien percibe que una fuerza no está trabajando correctamente, ¿qué hace? Emplea otra.
Esto no ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde hay una única policía nacional. Colombia es un país unitario y por lo tanto hay una única policía. En los años 80 esa policía estuvo íntegramente corrompida por los carteles de drogas. ¿Por qué? Porque habiendo una única fuente monopólica de control era mucho más fácil de corromper. Teniendo una multiplicidad de actores, eso se vuelve más difícil. Y sobre todo cuando tenemos imprevisibilidad en la acción de los actores en terreno, es muy frecuente que uno inicia una operación de allanamientos y las personas que van a esos allanamientos no saben a dónde van. ¿Por qué? Por obvias razones que no les tengo que explicar. Entonces lo que quiero decir es que Argentina tiene bases para trabajar seriamente en el combate a la criminalidad organizada. Obviamente todo eso requiere voluntad política, sin la cual no es posible avanzar. Creo que es bastante obvio que en estos 4 años hemos vivido un retroceso fenomenal en esta materia, y obviamente cuando hay un retroceso del Estado hay un avance en la criminalidad organizada. Es simétrico el proceso. No es que el Estado se desentiende y las cosas quedan como están. En consecuencia, sintetizando, creo que Argentina tiene un modelo que permite avanzar en el combate a la criminalidad organizada. Creo que las reformas organizacionales son un elemento crucial para prevenir corrupción, y les podría dar muchísimos otros ejemplos que no vienen al caso. Producir eficacia y liderar procesos de cambio apoyando a las fuerzas. Con esos elementos sobre la mesa, la Argentina tiene oportunidad de mejorar y mucho el combate a la criminalidad organizada y obviamente al delito común en el país. Muchísimas gracias. A continuación, la diputada Margarita Stolbizer presentará el panel con destacadas personas que abordarán el tema Situación actual y perspectiva de mejoras en las instituciones públicas que tienen a su cargo el tratamiento del delito, justicia, policía, servicios penitenciarios, prevención de la violencia, actuación de bandas criminales y economía del delito. Nos acompañan e invitamos a acercarse al escenario el periodista Gustavo Carabajal. Es periodista especializado en temas de seguridad y policiales, redactor de la sección Seguridad en el diario La Nación, donde trabaja desde hace 33 años, y actualmente en el canal de TV La Nación Más. Leandro Alperín, él es abogado, especialista en educación en contextos de encierro, sistemas penitenciarios, derechos humanos, seguridad, es docente, ex legislador por la UCR en la ciudad de Buenos Aires, y Alberto Rabinstein. Él ha ocupado los cargos más relevantes de la Unidad de Información Financiera, es consultor de la Comisión Nacional de Valores en temas de lavado de activos, capacitador especializado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, director por varios años del Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre múltiples actividades y reconocimiento académico nacionales e internacionales. Le brindamos entonces la palabra a la diputada Stolbizer, quien continuará con la moderación de los oradores en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una introducción, por sobre todas las cosas, movilizadora en el inicio, en el homenaje a cargo de Luis Novarecio y después la exposición de Alberto Fori con una precisión excelente sobre uno de los temas, como anticipé, más importantes para nuestra agenda pública, para nuestra agenda política, abordada obviamente desde alguien que demuestra ese conocimiento para hacerlo de esta manera. Ahora vamos a tener un panel, así que agradezco mucho. Quiero destacar y agradecer la presencia de las diputadas Natalia Sarapura y Marcela Campagnoli, también por estar aquí acompañándonos. Vamos a dar inicio a este panel y quiero sobre todo decir que hemos invitado, antes que nada avisar que tuvimos hoy una comunicación de la jueza Arroyo Salgado que estaba confirmada hasta esta mañana y hoy muy temprano nos informó sobre una indisposición de salud que le iba a impedir asistir, así que cumplo en comunicarlo.
Las tres personas que hemos invitado para este panel recién se escucharon sus currículums, sus ocupaciones, pero sobre todo, como dije, son tres personas a las que yo respeto de manera muy particular en la tarea profesional que realizan, el compromiso con el que lo hacen y obviamente la honestidad y la integridad personal, digamos, en cada uno de ellos. Han sido invitados también para aportar cada uno desde sus perspectivas, que son bien pero bien diferentes, ¿no? Y entonces les vamos a pedir a cada uno abordarlo desde ese punto de vista. La idea de la presencia de la jueza Arroyo Salgado tenía por finalidad cubrir sobre todo uno de los aspectos centrales, que es el papel de la justicia, ¿no? Como anticipé en la apertura, el mayor conflicto que tiene la Argentina en torno a la problemática de la corrupción es la impunidad, es el no castigo, ¿no? Muchas veces se dice cuando se intenta disculpar o disimular los problemas de la corrupción, te dicen, en todo el mundo hay corrupción. Sí, la diferencia es que en otros lugares los corruptos terminan presos. Sin ir más lejos, yo doy siempre el ejemplo tan lamentable de la Argentina, que fue el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, con una confesión de quien pagaba las coimas en todos los países de América Latina, significó en muchos casos la prisión todavía en algunos casos, obviamente que perdieron todos los cargos que tenían, desde legisladores hasta presidentes, y hasta costó la vida de uno de ellos, de un expresidente. En cambio, en la Argentina, habiendo 3 causas en las que se investigaba las coimas de Odebrecht en la obra pública, no pasó nada, absolutamente nada. Y ese es el ejemplo de qué manera en la Argentina opera y juega esta cuestión de la impunidad, que es la no sanción de los delitos y de la corrupción, y en esto siempre hay que hablar también de la corrupción y la impunidad del poder. Y cuando hablamos del poder político y económico. Sin ir más lejos, y con esto termino esta introducción, tenemos esta semana un tema de discusión en la agenda pública, en la agenda política, que no podemos soslayar en un evento como este, que es el famoso caso del chocolate, al que se encontró en un cajero automático con 48 tarjetas de débito sacando plata de quienes teóricamente estaban designados en la legislatura bonaerense. Lamentablemente pocas declaraciones han habido de la política haciéndose cargo o repudiando obviamente un hecho como este, pero lo que se pone en evidencia, digamos, lo que se debe poner en discusión y en crisis tiene que ver con un sistema que relaciona el financiamiento de la política con la corrupción y con la impunidad, porque prácticamente así termina el cierre de la causa. Si no fuera ahora, parece que hay un fiscal que apela, ¿no? Pero no puede esto no estar en la agenda pública, porque después se nos ocurre no pensar por qué existen los tan altos niveles de desconfianza social en las instituciones, por qué la gente vota como vota o no vota directamente, y cómo esto va al punto de la política. Insisto que es un entramado muy fuerte que existe en los sectores de poder, y es el poder político y el poder económico donde lamentablemente se instala esta idea de impunidad frente al delito. No lo hago más largo. Le voy a dar inicialmente la palabra a Leandro Alperín. Leandro Alperín, como se dijo recién, ha sido legislador en la ciudad de Buenos Aires. Pero Leandro es una persona, yo la conocí hace ya muchos años, cuando me empezó a interesar el tema de la educación en las cárceles, sobre todo, y miraba las estadísticas de qué manera se revierte este fenómeno tan presente en la Argentina, que es el de la reincidencia, siempre entendiendo que el delincuente reincidente es mucho más peligroso que el delincuente primario, y cómo esas tasas de reincidencia bajaban en algunos casos a 0, cuando adentro de la cárcel el detenido accedía a los distintos niveles de educación que se podían impartir. Ahí conocí a Leandro, que estaba a cargo de un programa de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y después fui conociendo toda la trayectoria de él en estos temas, que conoce muy bien qué es el delito, pero sobre todo lo que le voy a preguntar a Leandro tiene que ver hoy con el otro tema de nuestra agenda, que son los delitos desde adentro de las cárceles. Porque hoy sabemos perfectamente cómo la criminalidad organizada opera
afuera, desde adentro del sistema penitenciario, con las complicidades del sistema penitenciario. Por eso un poco el título de nuestro panel es cómo muchas veces las instituciones que deben prevenir, evitar, atacar, son obviamente las que están en complicidad con el sistema, y el sistema penitenciario es clave para esto, ¿no? Leandro, muchísimas gracias por estar. ¿Cómo estamos en este tema y cómo podríamos estar? Porque siempre la idea es tratar de pensar que se pueden hacer cosas para tener mejores resultados, ¿no? Gracias, Leandro. Vamos por acá. Ahí sí. Gracias. Gracias, Margarita. En realidad, diputada, ¿no? Que es en el carácter que nos estás invitando. Diputada Margarita, porque también estamos en la casa de los representantes del pueblo y además que nos conocemos y confiamos entre muchos, discutimos políticas públicas en el lugar donde se resuelven los márgenes y el contenido de esas políticas públicas. Así que para mí es un placer conocerte, pero también es un honor que me invites a conversar sobre estos temas, a este ámbito, que es el lugar donde debiéramos debatir permanentemente las políticas públicas. En segundo lugar, no puedo no hacer mención a Federico Delgado, una persona que trabajaba de fiscal y no era fiscal, ¿no? Una parte de su tiempo se la dedicaba a su trabajo. Yo lo conocí cuando éramos estudiantes, ambos militantes en agrupaciones políticas que en ese momento confrontaban. Él militaba en el UPAU, yo militaba en la Franja. Siempre fue un tipo muy estudioso, muy abierto al debate y también a los acuerdos, y eso que planteaba Luis de la duda era una característica de las conversaciones que tuvimos. Hasta no hace mucho tiempo Federico salía a correr a la mañana ahí cerca de donde vivimos los dos, así que varias veces nos cruzamos en estos últimos tiempos también, y sus preocupaciones eran las nuestras y su lugar de trabajo era el de él, ¿no? Pero es uno más, y coincido con lo que planteaba Luis, hacen falta más Federicos, así que ojalá haya otros como él haciendo ese trabajo, porque su lugar no se cubre fácil, el de los que no acuerdan, si no es porque están convencidos que ese es el camino correcto, ¿no? Y el de los que insisten a pesar de los reiterados fracasos, porque la justicia es muy injusta, inclusive para con quienes intentan hacer bien las cosas, ¿no? La regla no es que las cosas salen bien, la regla es la impunidad en la justicia, a pesar del buen trabajo de muchísimas personas, hombres y mujeres. Con la cárcel pasa algo paradójico, ¿no? Los que están en prisión parecieran haber burlado esa regla. Son los pocos que pagan por lo que hicieron. Entonces, esto de que la impunidad es la regla en el delito, bueno, yo no puedo trabajar con ese recorte a la hora de analizar lo que ocurre en las prisiones argentinas, pero sí tengo en consideración que no son todos los que delinquen, sino solamente los que el sistema, por determinados motivos varios, no es el día, elige para demostrar que funciona. Algunos son elegidos por sus características físicas, otros por sus características delictivas, otros porque sí, por la suerte, por la mala suerte, otros porque su causa fue muy conocida y no les quedó otra. Lo cierto es que en las cárceles están los que están y trabajamos con los que son, ¿no? Y a la hora de analizar esta propuesta que me pareció muy interesante, lo de vincular los distintos momentos del delito con las respuestas al delito en un espacio común, la cárcel vive una paradoja. Todo lo que llamamos derecho en el medio libre, en la cárcel se transforma en privilegio. Absolutamente todo. Y todo lo que llamamos delito en el medio libre, en la cárcel ocurre. Ocurre diariamente como algo cotidiano. Robar, matar, violar, vender drogas, extorsionar. El agravante es que eso ocurre en un contexto en el cual el Estado está presente 365 días al año, 24 horas por día. Por lo tanto, hablar de corrupción y sistema penitenciario, bueno, es una obviedad. No se concibe en la actualidad en nuestro sistema penitenciario
el análisis de la ineficacia, si esto fuese así, lo pongo en crisis, sin vincularlo directamente con la corrupción, ¿no? Primero, ¿por qué pongo en crisis? Porque todos sabemos que esto funciona mal. Hace mucho tiempo sabemos que las cárceles argentinas funcionan mal, que el resultado perjudica a los presos. Ya sé que no les importa a nadie o a casi nadie, pero los perjudica y se llama violación a los derechos humanos. A mí sí me importa. También perjudica a los trabajadores penitenciarios. Le importan un poquito más, pero también a muy pocos, ¿no? No tienen condiciones para llevar adelante la tarea que la ley les da. Pero hay algo que sí les va a importar. Salen peor de lo que entran y nos perjudica a todos, ¿no? Y desde hace mucho tiempo sabemos que de la cárcel salen peor de lo que entran. Si sabemos que de la cárcel salen peor de lo que entran y seguimos insistiendo con el mismo modelo penitenciario, no podemos llamar fracaso a esto. La verdad es un éxito. Está hecho para generar daño y lo hace con eficacia. De ahí a que coincidamos es otra cosa. Yo no coincido con cómo funciona, pero para los objetivos que ha sido concebido a la luz de la claridad que tiene, que estas herramientas en esos contextos produce este resultado, la verdad creo que para los que lo pensaron está funcionando muy bien. No así para la sociedad, y ahí es donde está nuestra crisis. Lo cierto que, como les decía antes, la cárcel funciona como un embudo. En la parte superior del embudo están todos aquellos que cometen una conducta que el Código Penal llama delito y después distintos eslabones que van afinando ese embudo hasta finalmente ese tubito que los deposita en el lugar en el que trabajamos nosotros, que es la prisión. En ese lugar sobrevivir implica aceptar determinadas reglas, una perversa lógica premial que, como les decía antes, es contraria a lo que nosotros en el espacio público, en el espacio libre llamamos ley, llamamos derecho, pero que fundamentalmente condiciona falsas identidades. O las condiciona como falsas o las potencia cuando esas identidades son negativas y se consolidan en esos contextos, porque para sobrevivir hay que aceptar esas reglas. Esas reglas basadas en la violencia, o sea que para quien no las entiende rápidamente se le explica por qué, y esa explicación llega sobre los cuerpos y sobre las cabezas, es al amparo de obviamente la cobertura estatal que le brinda a esos espacios y a esas personas para que operen de esa manera. Y al mismo tiempo, esa cobertura estatal tiene beneficios económicos, ¿no? Porque todas estas violencias, todos estos delitos que ocurren hacia adentro de la prisión, no ocurren porque el Estado no lo ve, no ocurre porque los funcionarios públicos no se enteran, ocurre porque el Estado es parte. En algunos casos es protagonista, lo hace o lo manda a hacer, y en algunos casos elige no mirar o elige no intervenir cuando las cosas pasan, ¿no? En el último momento, que es cuando no lo pudo prevenir. Es intrínseco, por lo tanto, el resultado del fracaso del sistema penitenciario al modelo de gestión penitenciaria. No es concebible el resultado que nuestras cárceles brindan en la actualidad, aproximadamente un 50% de reincidencia, mucho más alto en cuanto a la reiterancia. Sabemos que la regla es la impunidad, por lo tanto es muy probable que sean muchos más de los que sabemos, pero por lo menos 1 de cada 2 vuelve a la cárcel y en general vuelve por un delito más violento. Es intrínseco esto al fracaso que ocurre en el mientras tanto, y esta lógica que hace que la cárcel funcione como funcione no podría existir durante tanto tiempo si la corrupción no fuese parte estructural del funcionamiento de esa perversa lógica premial basada en convertir al derecho en privilegio para poder cobrarlo. Porque si el derecho fuese tal, el acceso es libre, ¿verdad? Entonces forma parte de eso. Lo cierto es que nuestro sistema penitenciario, a su vez, funciona en espacios que no están preparados para hacer otra cosa que la que hoy pasa, ¿no? Nosotros tenemos estructuras edilicias vetustas para poder motivar con lo mejor de nuestra sociedad, con espacios en donde ni siquiera entran todas las personas que están, con opciones vinculadas al estudio y al trabajo absolutamente escasas. Por lo tanto, este embudo que ocurre para ir a la prisión también ocurre para acceder a lo que llamamos derecho y a lo que motiva o a lo que brinda oportunidades para que cuando vuelvan al medio libre esto funcione mejor. Y al mismo tiempo de esta realidad,
lo que viene pasando no es solamente que el sistema penitenciario viene fracasando en cuanto al resultado que teníamos vinculado a un tipo de criminalidad que, como bien señalaba Alberto antes, yo coincido, cambió, ¿no? Nuestras cárceles estaban preparadas para reeducar, para resocializar, por eso esos espacios, por eso esos talleres, por eso la importancia de la resocialización en cuanto a cómo se interviene, buscando que las personas internalicen conductas positivas que supuestamente le habían faltado antes, porque la cárcel era el lugar de los desclasados, de los excluidos, por eso era tan fácil intervenir de una manera tan abusiva. Porque eran personas que ya venían sin derechos, que ya venían sin una presencia estatal, que ya venían siendo muy delgadas frente a un sistema que los hacía pasar muy fácil por el tubito ese que los depositaba en la prisión, y sobre esos cuerpos, sobre esas personas es más fácil intervenir abusivamente. El control del delito era estatal. Las fuerzas de seguridad, en este caso el servicio penitenciario, controlaban de manera absoluta la vida y la muerte. Quién vive y quién muere, quién se educa, quién trabaja, quién sale, quién no sale, dónde se vive y cómo se vive. Claro, lo decía muy bien Alberto, en los últimos años nuestro país cambió, el delito ya no es solamente el crimen urbano, el que nos asusta, el chorro, inclusive el homicida o el violador. Hoy hay un nuevo delito que nos impacta de una manera mucho más oscura porque no lo visibilizamos cuando pasa, pero sí lo percibimos claramente en cuanto a sus consecuencias, que es el crimen organizado. Y el crimen organizado también irrumpió en nuestras cárceles, en esas cárceles vetustas, con espacios que no sirven para nada, con funcionarios públicos muy atentos a ver cuándo pueden hacer pequeños negocios, no solo porque su salario es bajo, también sus condiciones laborales son de muy baja calidad, también su protección como trabajadores, la sindicalización, ¿no? En algún momento podemos hablar, así como podemos hablar sobre las drogas y la despenalización, también tenemos que hablar sobre los derechos de los trabajadores policiales y de las fuerzas de seguridad en general, pero el crimen organizado con todo su poder ingresó en esos mismos lugares, sobre todo con todo su poder económico. Porque en la cárcel todo se compra, todo tiene precio. Y si todo tiene precio, alguien que puede comprar, bueno, tiene muchas más posibilidades que alguien no puede comprar. Entonces, si bien la corrupción es un problema estructural en nuestro país, en la cárcel se hace todavía mucho más visible. Y se empieza a transparentar, porque hasta este momento lo que ocurría en esos espacios no nos importaba, porque el delito que el Estado permite, que el Estado tolera, que el Estado promueve, era el delito interno, el de los negocios de la cárcel, ¿no? Inclusive han llegado a salir presos a robar. Hubo un caso muy famoso, creo que lo cubriste vos en el 2001, el de Doria, exactamente, con presos en caseros. Patricia era secretaria de política penitenciaria en ese momento, descabezamos la cúpula del servicio, pero quedaba ahí. Lo que está pasando hoy es que desde la cárcel delinquen, pero en el medio libre. Ordenan delitos que nos asustan, ya no ordenan matarse entre ellos, violarse entre ellos, o que entre un arma, o que entre droga, o que entre prostitución. Desde la cárcel nos están matando. Desde la cárcel siguen controlando el territorio en el afuera. Desde la cárcel le dan indicaciones a policías. Desde la cárcel el crimen funciona como si no estuviesen en la cárcel. Bueno, eso también tiene que ver con problemas estructurales, pero nuestro diagnóstico tiene que ir un poco más allá de lo obvio, porque si no creo que no me hubieses invitado para decir lo mismo que decimos siempre, que es que la cárcel funciona mal, que el servicio penitenciario es parte, que ahora hay criminalidad organizada, que no justificamos el delito, pero que lo intentamos entender. Lo cierto es que el modelo resocializador de la República Argentina fracasa frente al crimen organizado. No es posible universalizar criterios de intervención para un delito de excepción. Así como tenemos una justicia de excepción, que es la federal, y atiende el crimen organizado especialmente con otras herramientas, en un fuero específico, con jueces específicos, con fiscales específicos, el crimen organizado no lo vamos a resolver con panaderías y con escuelas. No se ataca de esa manera en la cárcel el crimen organizado. La cárcel tiene dos funciones, fundamentalmente. Una, sancionar
aplicar la sanción legal para reconstruir el orden burlado, el orden violentado. Esa sanción tiene condiciones, tiene reglas, el Estado no se puede convertir en delincuente, el lugar tiene que ser preparado, seguro, tienen que tener oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda función es que no vuelvan a delinquir, ¿no? Y en la medida de lo posible que no vuelvan a delinquir, reducir el daño, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, el sistema penitenciario de nuestro país tiene una legislación, que es la ley 24660, que basa fundamentalmente en dos pilares esenciales el trabajo de reinserción. No el de seguridad, el de reinserción, que son la educación y el trabajo, ¿no? Y sobre esos pilares la sociedad entiende que va a motivar a estas personas a no volver a delinquir. Lo que nos ocurre con el crimen organizado, en primer lugar, que en muchísimos casos tienen estudios superiores, de posgrado, son especialistas, son ingenieros, son químicos, son abogados, son contadores. De nada sirve motivarlos con la educación primaria, con la secundaria, ofrecerle beneficios. Después pasa como vudú, quedan libres antes porque hicieron cursos de panadería, de corte y confección. No motiva a ese tipo de criminalidad esos espacios. Entonces, si queremos que salga mejor, el modelo de intervención es otro. Y por otra parte, en el interior, mientras tanto, las medidas de alojamiento tampoco son iguales. Hoy nuestra ley, la ley de ejecución de la pena, una buena ley para el otro tipo de criminalidad, para la criminalidad urbana, que en general tiene contenido patrimonial, el 95% de los delitos son de contenido patrimonial, y las personas que están en prisión, que no son todas las que delinquen, pero sí son las que están en prisión, en general tienen características comunes, ¿no? El 60% no terminó el primario, el 75% no terminó el secundario, la mayoría no tenía trabajo, el 60% trabajó menos de 8 horas antes de caer presos, muchos tenían problemas con el consumo, con las adicciones. Bueno, vienen de hogares violentos, desmembrados, etc. Por lo tanto, sí, hay una presencia estatal, tiene que ver. Hay mucho para hacer en eso, en que vivan bien, en que tengan oportunidades. Pero el crimen organizado es otra cosa, no se trabaja igual, no se pone a las ovejas con el lobo en el mismo lugar. La clasificación que la ley de ejecución de la pena prevé hoy, en la actualidad, es ridícula para abordar este fenómeno, porque iguala por si sos primario, iguala por si te portás bien en la cárcel, y no se puede trabajar con estas personas igual que con otras personas. Entonces, si hay algo que hay que hacer, es revisar la ley 24660, y el principio, que es la ley de ejecución de la pena, perdón, y el régimen de modalidades básicas, que es un decreto reglamentario que operativiza esta ley, y reemplazar el paradigma resocializador como trabajo universal, como trabajo único, como modelo absoluto de intervención en contextos de encierro por los programas individualizados. Persona por persona, cada persona tiene motivos por los cuales llegó al delito y cada persona tiene la forma de intervenir el Estado para intentar que no vuelva a delinquir. En algunos casos es motivándolos con el estudio, con herramientas de socialización primaria. En otros casos es diciéndole, bueno, si querés elegir esto como tu vida, seguí eligiéndola. Y por otra parte, y finalmente, antes de lo otro, que puede ser todavía más profundo, si podemos intentarlo, es de qué manera vamos a trabajar con las condiciones de encierro que tienen estas organizaciones criminales en los contextos de encierro. Aquellas personas que venimos de lo que llamamos progresismo, cargamos con la culpa de algunos temas no querer hablar, ¿no? De que los derechos son absolutos cuando son los derechos no los del Estado, sino los de los ciudadanos en particular. Bueno, los derechos no son absolutos, ningún derecho es absoluto, siempre hasta la vida puede ceder en determinadas ocasiones como derecho, inclusive en la prisión. Entonces, si uno para salvar vidas tiene que restringir derechos, lo tiene que hacer. Y nosotros este Congreso sancionó en el año 2018, creo, una modificación al Código Penal que agravaba las condiciones de comunicación en los pabellones de las cárceles federales, obligando al Servicio Penitenciario Federal a tener inhibidores. No es como las cárceles provinciales. El Servicio Penitenciario Federal tiene personas procesadas y condenadas por delitos federales, no por delitos comunes. Por lo tanto, la interrupción o el control de las comunicaciones o la libre comunicación no es lo mismo en el delito común que en el crimen organizado. No es igual. No lo podemos prever igual. Por supuesto que la regla es que se debieran poder comunicar,
igual que cualquier otra persona. Y la excepción es cuando se rompen las reglas. Y la verdad es que el delito rompe las reglas. Por lo tanto, amerita intervenciones excepcionales, ya sea para motivar, ¿no?, en cuanto a las oportunidades, como ya sea para encarcelar. Y las condiciones de encarcelamiento tienen que ver con dos criterios. Por un lado, el delito y quién es la persona cuando entró. Y por otro lado, qué es lo que hace mientras está dentro. Entonces, seguir mezclando en las cárceles federales a los detenidos por comercio de drogas junto con los de contrabando o corrupción es un desacierto profundo. Seguir mezclando en las cárceles federales ladrones y homicidas con narcos y corruptos es un desacierto profundo. Le estamos generando mano de obra al narcotráfico. No tener análisis inteligente de la información que ocurre en las prisiones argentinas es un desacierto absoluto. La inteligencia debe ser legal. Claro que está prohibido el espionaje ilegal. Está prohibido lo que hicieron hace poco, que es pincharle el teléfono a un preso para escuchar a otro, para saber qué hace una expresidenta. Eso es una barbaridad. Pero la inteligencia en contextos de encierro para prevenir delitos es una necesidad. ¿Cómo van a destruir la división de análisis inteligente de la información criminal? Finalmente, también nuestra sociedad tiene que darse un debate, ¿no?, sobre estos temas. ¿Qué estamos dispuestos a ceder para vivir más seguros? ¿Hasta dónde le vamos a dejar avanzar al Estado sobre nuestras libertades individuales? Lo decía Luis, la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado es una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. En nuestro país se da de una manera muy hipócrita. Si bien todos hablan de este tipo de criminalidad como problema, o sea, de los grandes narcos, las causas se las hacen a los usuarios, a los consumidores. En mi ciudad, en esta ciudad, la última estadística publicada es de 2021. Aproximadamente hubo 14.000 causas por drogas de la policía de la ciudad. De esas 14.000 causas, 10.777 creo que es más exactamente, fueron por el artículo 14 segunda, tenencia para consumo, que el Ministerio Público Fiscal declaró no perseguir. Se labran actas, se registra el caso y es estadística. 1.000 más fueron por tenencia simple, o sea, cuando no saben. 11.000 y pico de 14.000 fueron causas que terminaron en el tacho de basura. Es mentira que la política y las fuerzas de seguridad luchan estructuralmente o priorizan la lucha contra el narcotráfico. Acá lo único que existe en materia de drogas de verdad es el olfato policial. Huelen el porro. Cuando huelen un pibe fumando porro, en Constitución, en Retiro y en la 1114, que son los 3 puntos rojos más importantes que arroja el mapa del delito, esto es información dura, ¿no? Son los lugares donde detuvieron a estos 11.000 personas. Entonces precisamos, para trabajar en serio en las cárceles contra el crimen organizado, para que los jueces y los fiscales puedan investigar a los verdaderos narcos, que la política le ordene a la policía perseguir al narcotráfico y no a los usuarios y consumidores. Y para eso hay que conducir a las fuerzas de seguridad. Y con esto termino. En relación al servicio penitenciario, concretamente lo que proponemos para con estos temas, pero en general, es una reforma del sistema penitenciario que termine con este modelo de seguridad, con una fuerza de seguridad que conduce de manera hegemónica y que controla hacia el interior de las prisiones todo lo que pasa, una conducción civil que divida en dos, en una fuerza de seguridad y en una fuerza de tratamiento, la de tratamiento para intervenir, para motivar, y la de seguridad para controlar, y cuando se necesita, una reforma de la ley 24660, reemplazando el paradigma, complementando el paradigma de la resocialización con el del plan individual, para que no sea lo mismo cualquier preso y que el mero paso del tiempo no cumpla igual efecto para con todos, para con el crimen organizado una política especial fundamentalmente hacia el interior de las prisiones, que considere que cometer un delito en contextos de encierro es exactamente igual a cometerlo en el medio libre, que el Estado no tiene que proteger, que el Estado no tiene que fomentar, que el Estado no tiene que facilitar las condiciones para que eso pase, aumentar, mejorar
los controles externos de la actividad penitenciaria, fundamentalmente con una justicia de ejecución idónea en el caso del sistema penitenciario federal. Mayoritariamente los jueces de ejecución están acá, en la ciudad de Buenos Aires, y los detenidos están en todo el país, y son los juzgados federales los que tienen que llevar adelante las tareas que en esta ciudad llevan juzgados de ejecución. Y la regla básica e indispensable, cumplir la ley. Cumplir la ley sería un buen comienzo también en contextos de encierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro Alperín, excelente tu presentación. A continuación le voy a pasar a Gustavo Carabajal. Gustavo se ha convertido en una cara ahora, antes lo conocíamos mucho más por sus crónicas en el diario La Nación, ahora comparte las mañanas con Luis Novarecio en el canal de televisión en La Nación Más, así que se ha hecho mucho más conocido, más visible, pero desde hace muchos años viene mostrando el conocimiento que tiene sobre todo de cómo funciona el delito en territorio, cómo funcionan las organizaciones criminales. Obviamente tiene una capacidad de analizar todo ese funcionamiento, y en este panel yo creo que Gustavo viene a ser la voz de la calle también, ¿no? De esos que nos van a bajar mucho de lo que nosotros concebimos más en términos de la técnica o de la política a lo que tiene que ver con la realidad social. Así que Gustavo, muy bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted, diputada, por la invitación. También a los compañeros del panel, y antes que nada quería comenzar con el recuerdo también para Federico Delgado, que eso fue lo que nos convocó acá, y recordar sus palabras: la corrupción mata. La corrupción mata es una frase que usó Federico Delgado cuando en 2017 pidió que sean sometidos a juicio oral Ricardo Jaime, Julio De Vido. Eran los máximos responsables del área de infraestructura y transporte, que jugaron durante muchísimo tiempo a la ruleta rusa con las vidas de los más de 120.000 pasajeros que usaban los trenes del ferrocarril Sarmiento para trasladarse a la capital y para viajar de la capital a Moreno. Esa frase que usó Federico Delgado ya era por todos conocida también cuando la tragedia de Cromañón nos sacudió a todos, con los 194 muertos, y ahí también en un local que está muy cerca de esta casa, murieron 194 vidas que se podían haber salvado si los funcionarios que estaban a cargo del gobierno de la ciudad en ese momento hubieran clausurado Cromañón. Y ya que estoy en la casa donde se dictan las leyes, aprovecho la oportunidad, porque hay algo que siempre le cuestioné a los legisladores a partir del caso Cromañón. Y en el primer juicio oral, el que termina con la condena a Chabán, Callejeros, a los funcionarios del gobierno porteño que habían permitido que Cromañón funcione, le dieron 2 años de prisión. Y los jueces explicaron: es lo máximo que podemos darle por lo que marca la ley, que es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Bueno, cuando el incumplimiento del deber del funcionario público deriva en muertes, en este caso muchas, debería agravarse la pena. Y nunca vi que en el Congreso Nacional alguien haya tomado el ejemplo de lo que pasó cuando se conoció la sentencia del juicio oral del caso de Cromañón en 2009. Después, Casación dio vuelta la resolución del tribunal oral y terminaron condenados por delitos más graves y fueron a la cárcel muchos de ellos. Pero si era por el primer fallo, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, nunca hubieran pisado la cárcel ninguno de los funcionarios del gobierno de la ciudad que estuvieron condenados. Dicho esto, y recordando también a Federico Delgado por todo lo que hizo para poner al descubierto la corrupción y por haber utilizado esa frase tan gráfica, les voy a contar lo que me toca cubrir a mí y lo que vivo todos los días, que es que la corrupción mata todos los días, y no mata en episodios de solamente corrupción política, sino en los estamentos más llanos del Estado, como es la policía corrupta, algunos sectores de la justicia, no todos,
igual que también con la policía, corruptos, y que uno lo ve a diario. Hace mucho tiempo, en 2012, estuve en Rosario para cubrir todos los hechos de inseguridad y sobre todo la guerra narco, y me tocó tomar un café con uno de los abogados de la banda de los monos, de los canteros. Y él me explicó que la cosa no era como pensábamos los periodistas que veníamos de Buenos Aires, donde los narcos arreglaban con la policía cada vez que le secuestraban un bolso con droga, entonces venía un capo narco y le arreglaba con la policía. Me explicó esto, y yo creo que va a servir para que todos entendamos por qué la corrupción mata. Me dice, acá en Rosario y en Santa Fe específicamente, los narcos arreglan una protección global. Arreglan con los políticos, arreglan con el jefe de policía. Entonces, la protección viene de arriba hacia abajo. En Rosario los narcos pueden andar a contramano a 400 kilómetros por hora que nadie los va a parar. Y ahí entendí cómo ese fenómeno que nosotros vemos desde acá, pero que en Buenos Aires, y ahora les voy a contar por qué, es mucho más antiguo. Lo que pasa es que en Rosario está más concentrado, en Buenos Aires está más disperso, porque Conurbano tiene 13 millones de habitantes, 10 veces más que Rosario. Ahí entendí cómo funcionaba el sistema de la corrupción que estaba amparando el crecimiento de todas estas bandas narcos. Pero no son los canteros nada más. Antes que los canteros había otras bandas, y todas esas bandas actuaron siempre con protección de la policía. Uno se acuerda de la jueza federal Laura Inés Cosidoy, que ya desde el año 93 venía sufriendo ataques con bomba molotov contra su casa, y esa jueza federal es la primera que combatió la complicidad narcopolicial en Santa Fe, en Rosario, para ser más específico. Y estoy hablando del año 93-94, casi 10 años antes de que metieran preso a Hugo Tognoli, que era el jefe de la policía de Santa Fe. Les estoy hablando de prácticamente 10 años también de que mataran el 1 de enero de 2013 a Luis Medina, que era un narco rival de la banda de los canteros, que había puesto una sucursal, quería abrir una franquicia del boliche Esperanto Rosario, que tenía en la oficina pintado el retrato de Tony Montana, personificado en Al Pacino, no se lo dejó a la municipalidad abrir. Y cuando lo matan en la avenida Circunvalación, ahí en la autopista de Circunvalación de Rosario, de 13 balazos matan a él y a la novia, una modelo, le pegan 13 balazos al Citroën DC3 en el que estaba volviendo al hotel del City Center. Lo primero que hizo la policía y una parte del poder político es allanar de manera ilegal la casa que tenía Luis Medina en Nordelta y secuestrarle la notebook y la tablet. ¿Para qué? Para que no salieran a la luz los nombres de los políticos y de los jueces y de los policías con el que había arreglado Luis Medina, la coima. Miren si la corrupción no mata. Y mata en lugares tan cercanos a nosotros como es el conurbano. Hace 1 año y medio ocurrió un hecho en el límite entre Florencio Varela y Berazategui que se conoció como la masacre del Puente Amarillo. En ese barrio, Don José, mataron a una chica. La chica no había salido ni a hacer las compras, ni a pasear el perro, ni a la escuela, ni a ir a trabajar. Estaba en su casa. Vivía en una casa de madera, pero que quedaba a metros de ese Puente Amarillo que permitía cruzar un arroyo que va de Florencio Varela a Berazategui. Y en ese Puente Amarillo, esa noche, 2 grupos de narcos que hacían narcomenudeo se enfrentaron a balazos. Cuando alguien dispara un balazo, el balazo sigue, no dobla, no distingue
malos de buenos, inocentes de adversarios. Y ese balazo entró en la casa y mató a esta chica cuando estaba cuidando a los hermanitos. Nadie más se acordó de esta chica, pero quedó claro que esa banda o ese grupo de narcos que vendían droga, paco, cocaína al 5%, el otro 95% basura, estaban protegidos por la policía. Y nadie va al fondo de Florencio Varela a ver que todavía los paisas siguen trabajando, que era la banda que comandaba, a la que reportaba ese puesto de venta, siguen trabajando con protección del poder político, con protección de la policía. No vi ningún policía preso por la masacre de Puente Amarillo. Sí lo vi con el homicidio de Lautaro Moreno, un chico que había salido a festejar la victoria argentina sobre Holanda el 9 de diciembre. Su amigo Lucas Escanante, que lo pasa a buscar por la casa, no apareció. Hay policías involucrados, policías que vendían y regalaban vales de nafta, que esos vales de nafta eran para comprar el combustible para los patrulleros que salieran a recorrer la calle y proteger a los vecinos. Todos los habitantes del conurbano, y uno cuando va, que me toca ir a mí a cubrir a Moreno, a La Matanza, a Quilmes, a Loma de Zamora, uno ve que los móviles están únicamente en las avenidas principales. Adentro de los barrios no hay ningún móvil. ¿Por qué? ¿Quién se queda con la plata de la nafta? Si el gobierno provincial recibió plata que le sacaron a la ciudad de la coparticipación, ¿dónde está toda esa plata? ¿Y van a decirme que la corrupción no mata? A Juan Carlos Cruz, el médico del hospital, el jefe de emergencia del Hospital Carrillo, lo mató una banda de delincuentes en un lugar donde no había patrulleros. Cuando uno se mete en La Matanza y va por la ruta 3 hasta el fondo, hasta Virrey del Pino, ve únicamente los patrulleros en la ruta. En los barrios que están en los kilómetros, como le dicen, a partir de lo que es el camino de cintura hacia Virrey del Pino, no hay nada. No me lo contó nadie, lo vi yo. Cuando uno iba a La Matanza, en enero de este año, febrero, y iba por Ciudad Evita, por la avenida Central, yo estaba con un vecino, me llevó a hacer la recorrida por ese barrio. Ese vecino se involucró en la lucha contra la inseguridad, a pesar de que tiene un taller mecánico, porque le mataron a un hermano. Y me dice, vení, párate acá. Avenida Central, es la principal vía de comunicación de Ciudad Evita. Y me dice, ¿no sentís? Y empecé a percibir un leve olor a acetona. Ese olor a acetona venía de adentro del barrio 22 de enero. Eran las cocinas de Chucky Chan. Chucky Chan era, o es todavía, pues lo metieron preso, Nicolás Nahuel Guimil, un narco al que muchos policías le temían porque sabía que estaba arreglado con algún sector de la bonaerense. En La Matanza y en los lugares donde, como Ciudad Evita, estaban las cocinas de droga de Chucky Chan, los comisarios se mataban entre ellos para acceder a esa jurisdicción y de esa forma cobrar la coima de Chucky Chan. Chucky Chan facturaba 10 millones de pesos por día en venta de droga. Recaudaba el año pasado, 300 millones de pesos por mes. La corrupción mata, como mató a muchos de los chicos que consumían esa droga cortada con basura. Recordemos que la cocaína más cara que se compra en Argentina tiene el 20% de pureza, el resto es porquería. Y en sectores como La Matanza, como Puerta 8, como El Gaucho, Lanzone, Billinghurst, Sarmiento, en San Martín, como Centenario, en Lomas de Zamora, Budge, la droga más pura tiene el 5% de cocaína, la que se compra. Y eso va matando lentamente, y ni habla del Paco.
va matando lentamente, va destruyendo las neuronas del lóbulo frontal, donde la gente tiene la capacidad de discernimiento, los frenos inhibitorios, y por eso vamos a ver tantos homicidios cometidos por gente, por consumidores. La corrupción mata en Puerta 8, les decía. Puerta 8 fue el lugar más conocido de todos los asentamientos de San Martín de 3 de febrero, donde vivían las 24 personas que murieron a raíz de haber consumido cocaína adulterada la noche del 31 de enero a la madrugada del 1 de febrero del 2022. Ahí también estaban los policías corruptos. Uno de los narcos, Max Ali Alegre, alias Alicho, que tenía un puesto de venta ahí en Puerta 8, le pagaba 2 millones de pesos al de la Brigada de Investigaciones de San Martín, 1 millón por semana, 1 millón de pesos al de la comisaría, otro 1 millón de pesos al de la departamental. Entonces, ¿la corrupción mata o no? Porque esos lugares donde iban a comprar droga, aquellas personas, aquellos consumidores que terminan muriendo antes de vender esa droga adulterada esa cocaína adulterada con carfentanilo, funcionaban como puesto de venta de droga común y terminaban muriendo. ¿Y por qué funcionaban? Porque había un sector de la policía que les permitía, pero ese dinero que recaudaban no quedaba en ellos, en los bolsillos, quedaba una parte, eso va todo para arriba. Y la corrupción mata, porque como si fuera un árbol de Navidad viene toda una cascada hacia abajo, porque cobran los de arriba, pero también mata porque los de los sectores más bajos de la policía o de la fuerza de seguridad cobran y esa plata no le queda a ellos, también va para arriba. Y hay comisarios que cobran para liberar zonas, para que actúen los delincuentes. Y esto no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Hay que ir a la calle y entrevistarse con los vecinos y ver la realidad que se está viviendo en el conurbano y también en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Donde, yo digo el conurbano porque fueron donde sucedieron los hechos más violentos, más trágicos, porque donde se registra la mayor cantidad de homicidios, pero también acá en Palermo mataron a Mariano Barbieri. Y lo mata un personaje, Suárez, que tenía que estar preso. Y acá lo escuchaba recién a Leandro, y hablaba del sistema. ¿Cómo puede ser que tuvo que matar a alguien para que en definitiva lo dejen preso? Dicen los jueces, yo no puedo hacer futurología y actuar sobre algo que no pasó. Pero podés dejarlo preso, podés hacer algo más y no liberarlo automáticamente cuando un policía lo llaman, como hacen muchos fiscales y muchos jueces, y por teléfono nos liberan, sin tener en cuenta que esa persona que tiene 10 o 12 causas antes, la reincidencia de la que hablaban recién, bueno, por algo, no tiene ningún impedimento, bueno, en algún momento va a matar, hay que hacer algo. Los jueces dicen, no tenemos las herramientas, bueno, pídanla. Tienen asociaciones, tienen colegios de magistrados, pídanla. Y la corrupción va a seguir matando a vecinos, a inocentes, porque no es solamente la guerra de narcos de la que hablan en Rosario. Muchas de las víctimas en Rosario era gente de trabajo. Me acuerdo de Joaquín Pérez, un arquitecto que estaba llegando a la casa y lo matan para robarle el auto. Me acuerdo acá en La Matanza de un señor, un referente de la comunidad, de la colectividad boliviana, al que mataron por denunciar a los narcos. Y hablo de La Matanza porque es lo que más conozco, es el lugar al que más veces fui, pero esto pasa en Moreno, pasa en Loma de Zamora, en Quilmes, pero como están lejos de los grandes centros de poder nadie lo ve. Y de eso se aprovecha también los funcionarios corruptos
porque nadie los ve y están lejos del centro de poder, para cobrarle al narco, cobrarle al que vende autos, al de la cueva de celulares, porque hoy, no sé si en Argentina, no sé si saben que en la Argentina se roban 6.900 celulares por día y por eso te matan. Te matan por un auto. Autos que hoy están, las camionetas de las 4x4 están siendo llevadas a la frontera con Paraguay y las usan para cruzar droga. Y esas camionetas que se roban en La Matanza, en el conurbano, van a la frontera y vuelven cargadas con droga, con marihuana. Yo creo que va a ser muy difícil, soy muy pesimista, me pueden entender de pesimista, porque yo lo que veo es una degradación en los últimos años de la situación delictiva y de inseguridad que hay en el conurbano y las que estamos viviendo acá. Un nivel de violencia nunca visto. Fácil acceso a las armas. Hay 2 millones de armas ilegales dando vueltas. Muchas están en poder de los delincuentes. Hace muchos años, cuando yo empecé a hacer periodismo policial, hace más de 30 años, un delincuente salía a robar con un arma blanca, pero sabía que si mataba estaba liquidado porque le caía no la prisión perpetua, pero sí iba a pasar un largo tiempo preso. Hoy los delincuentes saben que salen a robar y es gratis, que salen a matar y es gratis, y salen a robar con armas de fuego. Antes no pasaba eso. Hoy uno ve las imágenes de video que tenemos nosotros todos los días en el canal, de las cámaras de seguridad, de lo que se ve en la calle también. Y salen a robar con armas de guerra. Antes el arma de iniciación de un delincuente era una 22, un 32. Hoy tienen armas de guerra. Y eso pasa también porque ningún funcionario policial o judicial hace la trazabilidad del arma que le secuestran al delincuente. ¿Dónde la consiguió? Y la corrupción va a seguir matando en tanto y en cuanto no haya un cambio, que me parece que es necesario para que todos vivamos un poco tranquilos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo dio ahora en el final con algo que siempre me parece determinante, que es poner el fácil acceso a armas y a drogas como las causas principales de los delitos. Eso es lo que nos viene ocurriendo. Ahora, el acceso a armas y a drogas está absolutamente vinculado con la corrupción, porque ahí es donde deberían estar los controles y las restricciones, y es lo que no tenemos. Y Gustavo nos deja el pie para la última intervención, porque Gustavo nos cuantificó todo esto. ¿Cuánto cuestan las comisarías? ¿A cuánto se venden para estar en determinados lugares? ¿Y cuánto es el dinero que se vende? Atrás de todos estos delitos hay intereses y negocios económicos enormes. Entonces no se puede hablar del delito sin hablar de la economía del delito. Y en la medida en que haya cuevas donde los delincuentes pueden esconder la plata, obviamente que no se va a terminar. Y estas son las cuestiones que tenemos. Las organizaciones criminales cuentan con un sistema de financiamiento por donde realmente preservar sus ganancias, que son muchísimas. Y para eso tenemos a nuestro último expositor, que justamente nos va a hablar de la corrupción relacionada con el financiamiento y con el lavado de activos. Alberto Rabinstein lo conocí hace muchos años como director del Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo, y sobre todo me parece que es muy interesante porque él se ha dedicado a capacitar en estos temas. Por lo tanto, su conversación seguro que va a ser una enorme contribución a nosotros para entender a veces temas que parecen muy técnicos, pero él se ocupa justamente de capacitar, y ese es su valor. Ha ocupado lugares muy importantes en la unidad de información financiera, ahí también nos conocimos y actuamos en ese momento en algunas cosas juntos, así que para nosotros es un gran gusto. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Hay un par de palabras que se dijeron varias veces acá que me gustaría remarcar como inicio de la charla: honestidad, idoneidad y ética. Si partimos de ahí vamos a llegar a algún lugar bueno. El tema es que no siempre partimos de ahí o no siempre llegamos ahí.
Tanto el fiscal Delgado, que no conocí, pero sí lo escuché varias veces, como Margarita, reúnen esos atributos: honestidad en la función, idoneidad en la función, que eso es poco común en la función pública, lamentablemente, en los últimos tiempos, y ética en el ejercicio de la función. En estos minutos a mí me gustaría hacer algún tipo de correlación entre corrupción y lavado de activos. Para eso quiero empezar hablando de corrupción. Me puse corbata, voy a dar un término en latín, después prometo no dar más. La palabra corrupción viene del latín corruptio, que significa cooperación entre, o sea, el prefijo cooperación entre dos o más personas, y la palabra romper. Gustavo lo dijo hace un rato: cuando se corrompe algo se está produciendo, generando entonces una destrucción, una ruptura. Se está lastimando o contaminando la actividad o función que se ejerce, nada menos que eso. La corrupción, como todos sabemos, es un fenómeno multicausal, reconoce raíces muy antiguas, y los casos de corrupción a nivel internacional, regional y local se han acrecentado en forma progresiva y en muchos casos alarmante. La lucha contra la corrupción implica dos enfoques necesariamente complementarios: uno centrado en la represión o en el castigo de los actos de corrupción ya realizados, y otro concentrado en las acciones preventivas. Esto es, se debe buscar su penalización por vía legal, pero también se debe instar a su adecuada prevención. ¿Cómo? Ello a través de la postulada transparencia y responsabilidad en el accionar o en el ejercicio de la función pública, la independencia real y no cosmética de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, contar con medios de comunicación independientes, con periodistas independientes, y también algo que a veces se olvida un poco, que es una mayor educación y conciencia social en esta materia. A veces se escucha roba pero hace. No, no. Eso ya es corrupción de algún modo, de algún tipo, de alguna forma. Yo sigo con mi papelito porque si no, como capacitador, como instructor, me voy a cualquier parte. En los últimos tiempos se suele aludir a la gran corrupción o corrupción en gran escala, que afecta, que rompe el funcionamiento legítimo de las autoridades centrales, el propio aparato estatal, y como su nombre lo indica, desvía recursos de gran magnitud. Pero también debemos reseñar otra de la que se habló acá, la pequeña corrupción, que se ubica en un plano un poco diferente, pero no por eso debemos ignorarla. Eso se puede dar lugar como a través del tratamiento diferencial de amigos, ya sea para ocupar cargos públicos o para obtener tratamientos especiales, también para, ¿por qué no?, obtener cambios direccionados de regulaciones administrativas o de procedimientos o informes vinculantes, con un propósito que es el mismo de la gran corrupción: conseguir beneficios particulares para los funcionarios involucrados en las actividades en desmedro del interés general. Si la lucha contra la corrupción no es firme y eficaz en la obtención de resultados, y solo se avanza muchas veces en cuestiones de índole formal o cosmético, esa postulada transparencia, tantas veces pregonada por las autoridades de turno en cada caso, en distintos momentos, va a parecer vulnerada, oscurecida, y van a resultar entonces cada vez más lastimadas las propias raíces de nuestro sistema democrático. No me quiero extender en corrupción, lo han dicho muy bien, ya han hablado, quiero hacer ahora el correlato con el lavado. Se han dado muchas definiciones de lavado de activos, pero quizá una de las más sencillas es la que yo uso muchas veces. El lavado de activos no es otra cosa que el disfrute impune de los bienes procedentes de un delito. Entre la nómina de delitos subyacentes o precedentes tenemos el narcotráfico, la trata de personas en todas sus variantes, explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, el tráfico de armas y, por cierto, la corrupción. Como vemos, son todos delitos de especial gravedad. Estos delitos, señores, participan de una característica central en común: son delitos de contenido o sustrato económico. Esto es, si no se pueden lavar, legalizar, legitimar, usar y o disfrutar de los fondos obtenidos por parte de los criminales o las organizaciones criminales, pierden totalmente su sentido material o sustantivo. Por eso es tan importante la lucha contra el lavado de activos. Y este dinero, producto de esos delitos graves, después las personas involucradas que van a querer poder disfrutarlo, usarlo, ya sea para el mantenimiento o expansión de la propia actividad delictiva, que es muy importante, como para el disfrute, uso y goce personal. Quieren vivir bien, para eso han cometido semejantes delitos. Es decir, otorgarle una apariencia de legalidad, una pátina de legalidad, pese a su origen delictivo. Es lo que procuran hacer sistemáticamente narcotraficantes, tratantes de personas y también funcionarios enriquecidos por cohecho, por tráfico de influencias o apropiación indebida de fondos públicos.
Para ayudarlos en esta labor existen instituciones y profesionales, no muy escrupulosos, y también sofisticados mecanismos jurídicos. A veces se piensa que, por ejemplo, el llegar al beneficiario final de una empresa o entidad es solo algo formal. No, es para saber quién está detrás de esa fachada, de esa empresa fantasma o fachada. Quiero hacer una breve mención ahora, muy breve, a los organismos internacionales. El Gafi, todos conocemos el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene 39 miembros, 37 países, la Comisión Europea y el Consejo del Golfo, y 9 grupos regionales como organismos asociados. En la región, en Latinoamérica, está el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. La Red Global Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo reúne así entre el Gafi y los organismos asociados 206 jurisdicciones en todo el mundo, la gran mayoría de las jurisdicciones del mundo. El Gafi ha desarrollado una serie de estándares internacionales de aplicación global para luchar contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, a lo que se adicionó en el último tiempo, a partir de 2012, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación nucleares, biológicas y químicas. Son las llamadas 40 recomendaciones del Gafi. En esta cuarta ronda de evaluaciones mutuas de los países de Gafi y de los grupos regionales estilo Gafi, se evalúa no solo el cumplimiento normativo o técnico normativo de los países, de las recomendaciones por parte de los países, sino también en forma separada, y esto complica las evaluaciones, la efectividad en el cumplimiento de las medidas antilavado de activos y contra el financiamiento, es decir, la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país. Esto es, en materia preventiva, por ejemplo, cuántas supervisiones se hacen por parte del sector bancario, valores, seguros, tarjetas, qué resultado tienen las supervisiones, cuántas infracciones se detectan, qué pasó con esas infracciones, se penalizan a los infractores, qué gravedad tienen, y una vez penalizados, ¿se cobran esas multas? Y en el ámbito penal, es decir, ¿cuántas investigaciones y condenas por lavado hay? ¿A qué delitos está asociado esas investigaciones o condenas? ¿Qué resultado tienen? ¿Cuánto duran esos procesos? ¿Qué resultado final hay? Todo eso es importante. En la región el Gafilat está conformado por 18 países miembros. Argentina es miembro de Gafi y de Gafilat, miembro pleno de ambos países. Eso es bueno y es malo. Es bueno, pertenece a los dos organismos como Argentina quiso. Es malo, las evaluaciones de Argentina se hacen en inglés. Y se hacen por un grupo duplicado. Viene un grupo de Gafi, que pueden ser europeos, de Estados Unidos, de distintos países que no tienen siempre la misma idiosincrasia, es decir, un sueco con un americano y un portugués, junto con los de la región, van a evaluar a Argentina o los que toquen en la evaluación que viene. Hay 14 países que ya fueron evaluados, hay 2 que están por terminar el proceso de evaluación, que son Brasil, que es miembro también pleno de Gafi y Gafilat, y Bolivia, que van a terminar en el 2023. Y hay 2 países que están en estadio inicial de su evaluación, Argentina, que comenzó ahora, que va a culminar el proceso con la aprobación por Gafi en octubre del 2024, y El Salvador, que es el otro que va a terminar en 2024, que son los miembros de Gafilat. ¿Para qué les hice esta introducción? Para ver qué se detectó en las 14 evaluaciones ya realizadas de los países miembros. Vamos a dividirlo brevemente en la fase preventiva y en la fase represiva. 2 o 3 ideas de cada una. En la fase preventiva, existe una limitada comprensión de los riesgos del lavado de activos asociado a la corrupción. Hay como un problema ahí. Cuando se habla de riesgo de lavado de activos, no siempre se lo asocia con la corrupción, en la mayoría de los casos no se lo asocia. No se cuenta en muchos casos con disposiciones o mecanismos que exijan a todos los tipos de personas jurídicas y estructuras jurídicas, por ejemplo, fideicomisos, contar con información precisa y actualizada de sus beneficiarios finales. Es decir, conocer el titular real de la cuenta o transacción de que se trate, o lo que se llama ahora registros centrales de beneficiarios finales. A lo que se podría adicionar por nuestra parte la necesidad de contar con listados completos y actualizados de personas políticamente expuestas, que como mínimo en el caso de los PEP domésticos o nacionales deberían ser suministrados o haber colaboración de las autoridades para su suministro, para ayudar a los sujetos obligados, que son los que están obligados a cumplir la tarea del sector privado, controlar en forma efectiva sus cuentas y actividades. Y en la fase represiva, ¿qué se vio? Las investigaciones y condenas por lavado de activos son limitadas y en especial por delitos ligados con la corrupción. Y la segunda que se vio, una extensa duración de los procesos de lavado de activos. Esto seguramente se va a replicar con creces en el caso de la evaluación de Argentina, porque son como algunos aspectos que se han replicado en casi todas las evaluaciones de la región, o en la mayor parte. No voy a detenerme más en esto, sino a hacer unas reflexiones finales para cerrar. Nos hemos referido al lavado de activos y también a varios delitos precedentes del lavado de activos, tales como la trata de personas, tales como el narcotráfico.
estos delitos subyacentes o precedentes provocan un gran número de víctimas. Y están conectados en mayor o menor medida con la muerte y teñidos, sí, señores, con la sangre de personas inocentes. También se aludió entre estos delitos precedentes a la corrupción en forma expresa o puntual, concepto que engloba varios delitos contra la administración pública en donde se van a desviar recursos de mayor o menor magnitud para beneficio o enriquecimiento personal de los funcionarios involucrados en las actividades, en lugar de destinarlos a las obras o inversiones necesarias, como bien dijo Gustavo hace un rato. Esto es, no se destinan los fondos para la mejora, por ejemplo, de la situación sanitaria o para hacer las obras de infraestructura indispensables. ¿Y qué va a pasar? No se va a poder brindar la atención adecuada en los hospitales, no se pueden producir accidentes viales o inundaciones por falta de obras. Y entonces estos hechos de corrupción también provocan un gran número de víctimas y también están conectados con la muerte, y como decía Gustavo y decía Delegado, la corrupción mata, y teñidos de sangre de gran número de personas inocentes. Por eso, como casi cierre, porque no es el cierre total, no se puede emprender una lucha seria contra estos graves delitos, narcotráfico, trata, corrupción, si no se ataca de manera eficaz, ¿qué cosa? El lavado de los activos generados por estos ilícitos, si no se apunta al corazón de estos delitos. En esta instancia final quiero hacer mención de 6 letras C que yo repito bastante, que son, primero, la concientización, primera C, respecto de la gravedad de estos ilícitos. Segundo, el compromiso, pero real, de todos los sectores involucrados, en especial del sector público, y también en la coordinación de actividades, tercera C, entre todas las agencias gubernamentales implicadas en la problemática. Cuarta C, la colaboración o cooperación activa del sector privado, pero no mirado como un estamento contrapuesto al sector público, sino complementario. Quinta C, el conocimiento. El conocimiento no como repetición, sino como aprehensión de conceptos, de la normativa internacional y nacional, legal y reglamentaria, y también de la experiencia internacional en el tema y regional. Y por último, la necesidad de una constante y actualizada capacitación, sexta C, en esta materia. En una actitud más proactiva, yo creo sinceramente en la capacitación, Margarita lo sabe, he tenido avatares en la función pública, así he ido, hoy estoy en una de esas bajadas. Creo en la capacitación porque creo en la idoneidad, como dijimos al principio, en la ética, porque creo en la formación técnica de los funcionarios públicos y de los representantes del sector privado. Porque sin una formación adecuada todo es más difícil y es más fácil que nos pasen por encima. Y también porque creo que se debe, la meritocracia no es una mala palabra, todo lo contrario. El mérito es esfuerzo, el mérito, y también son recursos del propio Estado que se han destinado durante muchos años para formarnos, y después se desplaza ese profesional formado y se pone uno en el lugar que va a poder cumplir con lo que se le pida sin la formación necesaria, y la firma siempre es más fácil en esos casos. Porque creo, como les dije, en estos conceptos como instrumentos clave en cualquier ámbito, pero sobre todo en estas temáticas que son complejas, en la mayoría de los casos de carácter transnacional, y en continuo cambio o actualización, como son las relativas a la prevención y represión del lavado de activos y estos graves delitos subyacentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos terminando porque la verdad es que hemos cumplido con todo nuestro horario. Creo que hemos recibido una cantidad de conocimientos y de análisis que nos han enriquecido. Siempre pienso que estas actividades valen la pena cuando uno sale un poquito mejor en términos de conocimiento y también de los compromisos que nos genera escuchar todas estas cosas. Lo que nosotros hemos hecho fue abordar un tema muy general como la relación entre corrupción e inseguridad y la contracara, que sería obviamente más transparencia para tener más seguridad, desde algunas ópticas particulares. Y sabemos perfectamente que quedan muchos cabos sueltos, porque nos ha quedado obviamente sin abordar la cuestión de la justicia, un área que es central, que es poner a las víctimas en el centro del tratamiento de muchas de estas cosas, porque siempre la corrupción se plantea con la contracara, que es la sociedad como víctima de ese delito. Acá se ha planteado muy claramente. Bueno, nos han quedado muchas cosas sueltas y obviamente la intención es poder hacerlo en algún otro momento. Solamente como cierre, una palabra, una expresión nada más de Luis Novarecio cuando hizo referencia al fiscal Delgado, que es el sentido de servicio. Y yo creo en eso, por eso abordamos la corrupción o la transparencia
desde las instituciones que están a cargo del delito. Si nosotros no mejoramos en términos de transparencia, de honestidad, de integridad y de eficacia esas instituciones, ningún resultado distinto vamos a tener. Y lo primero que hay que comprender dentro de esas funciones, y recién Alberto hace un aporte muy importante, que es el conocimiento, la capacitación, pero a mí me gustó lo que planteó Luis de Delgado, el sentido de servicio. Y reconstruir lo que planteé en la apertura, también la ejemplaridad que debe tener los liderazgos, tanto en los ámbitos públicos como privados. Y bueno, hoy desde aquí, desde la Casa de los Representantes de esta Cámara de Diputados, hemos querido hacer con esto un pequeño aporte a ese sentido de servicio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Alberto, Leandro y Gustavo. Muchas, pero muchas gracias.